La palabra del Señor la vamos a escuchar o la vamos a recibir a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, versos 4 al 10. Allí entonces, profeta Jeremías, capítulo 29, versos 4 al 10. Dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Aún se conservan en museos sobre la historia de Israel imágenes de falsos dioses como Astarte, la cual representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, a quien se le entregaban cultos muy sanguinarios. Las imágenes de Astarte que aún se pueden encontrar son de barro cocido, insignificantes y grotescas. Y cuando uno ve eso se pregunta, ¿cómo puede ser que un pueblo cambie al Dios eterno, al Dios espiritual, todopoderoso, que le había mostrado en repetidas ocasiones su grandeza, por un ídolo grosero e insignificante de barro cocido? Porque desgraciadamente la verdad es esta. Es como preguntarse por qué el hombre elige repetidamente hacer lo malo. Desde el tiempo de los becerros hasta los baales, pasando por los griegos y por los romanos, por la fascinación de la idolatría, la adoración intrascendente, el intento de hacer dioses de las banalidades, ha sido una constante en el ser humano. Como dijo alguien por ahí, no sé si usted está de acuerdo o no, pero él dijo: la sabiduría del hombre tiene un límite, pero su estupidez no. Creo que hoy vivimos en un tiempo muy similar al del profeta Jeremías, donde se adora lo intrascendente, donde se adora lo que no tiene valor, lo que no tiene esencia. El hombre de hoy está solo frente al universo, solo frente a la muerte y solo frente a la eternidad. Y prefiere eludir los problemas existenciales para centrarse en el aquí y en el ahora. Se niega a lo trascendente y es capaz de rendir culto a cosas como el dinero, el mercadeo, el éxito, o al exitoso, al famoso, etc. Vivimos en una época de profundos cambios, donde pareciera ser que lo único constante que tenemos son los cambios. En las últimas décadas, el mundo occidental ha cambiado más que los 100 años anteriores. Y estos cambios, a diferencia de los otros tiempos, están afectando temas esenciales, principios valiosos. Se están atacando todas las bases sólidas sobre la cual fue fundamentada la cultura occidental. Se atacan ideas, ya no se discuten, simplemente se las destruyen. Vivimos en una sociedad que está cercenando todas las ideas, y no solo las ideas, sino también las creencias, porque están cayendo las estructuras de la fe. Y sin ideas,
Y sin fe no hay solidez posible en la vida. Y hoy todos estos razonamientos y valores morales están siendo puestos en tela de juicio. Hay un ataque gigantesco contra todo principio, los principios éticos, los principios religiosos, lo que ha traído consigo una tremenda desorientación social y política. Como dijo alguien por ahí, se pretende instaurar un absoluto relativismo, aunque parezca una contradicción, pero es así. Es decir, en esta sociedad nada tiene solidez. Entonces creo que nos toca a nosotros, como generación e hijos de Dios, contestar una pregunta que se hizo el salmista en el pasado, allí en el Salmo 11. Él dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y frente a todo este caos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Cuál es el rol que nos toca a nosotros? Estamos siendo constantemente bombardeados por información, mucha información. Estamos súper informados. Nos informamos con detalle, nos llega a aturdir tanta información, pero no se nos da tiempo para procesarla. Nadie puede meditar en lo que recibe, no podemos reflexionar porque no tenemos tiempo para eso. Y la información, si no se medita, si no se reflexiona, lo único que produce es confusión. La reflexión y la meditación sobre la información es lo que forma a la persona. Nosotros hoy estamos informados, pero el hecho de que estemos informados no significa que seamos más inteligentes, más capaces o más maduros. Por el contrario, estamos en un momento crítico donde recibimos una cantidad de información que produce el efecto contrario al que tiene que tener la información, porque en vez de informar, deforma. La información superficial que no se puede elaborar impide el crecimiento de la persona, no la hace madurar, no la enriquece porque no va al fondo del asunto. Y el exceso de información está produciendo una terrible confusión en la gente. Y permanentemente estamos viendo sujetos de exposición. Vemos quién hizo el gol más importante del campeonato, quién es la modelo que muestra más en la televisión, quiénes son los artistas, entre comillas, porque siempre se refieren a la farándula, no al gran artista, sino a ese banal que aparece ventilando sus problemas. Ese es el artista de hoy. Y la gente expone sus vidas permanentemente. Y son vidas huecas, frívolas, inmorales, decadentes, y las exhibe vacías de todo contenido, detenidos en los eventos, en las anécdotas, nunca yendo al fondo de las cosas. No hay un mensaje profundo en todo eso. Vivimos en una sociedad postmoderna y postcristiana. La enseñanza cristiana ya no tiene consenso. Y esto es algo de lo que nos debemos convencer, porque a veces no nos convencemos, pero hoy todo es cuestionable. Cuando hablamos de ética cristiana, no existe el consenso que había hace 30 años atrás o 50 años atrás, donde sí había consenso, y no porque toda la sociedad fuera cristiana, pero se hablaba de la familia y todos coincidían en el valor sagrado de la familia. Cuando se opinaba sobre la homosexualidad o el aborto, todos se escandalizaban. Es decir, había consenso. Todos de una u otra manera pensaban lo mismo. Pero hoy es distinto. Ya poco importa la voluntad. Existe una verdadera tiranía ideológica. Solo haz lo que tiene que pasar, va a pasar, y todo es a corto plazo. Todo es rápido, cómodo, light, superficial. No quiero límites, no quiero disciplinas. Simplemente quiero probar todo y que nada ni nadie me tenga que atajar, porque nada de lo que me exija moderación o disciplina es aceptado por esta sociedad. Y por último, estamos en una sociedad sin esperanza. La intrascendencia de la vida. La vida es aquí y ahora. Alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Marguerite Yourcenar es una escritora belga del siglo XX.
Ella escribió un libro titulado Las Memorias de Adriano. Adriano fue un emperador romano escribiendo sus memorias a su hijo Marco Aurelio en el ocaso de su vida. Y él representa la vida de un hombre que después de filosofar sobre diferentes temas de la vida, se encuentra angustiado, temeroso, acabado. Y un día le preguntaron a Yursenar, ¿por qué eligió a Adriano para reflejar las angustias que vive el hombre de hoy? ¿Por qué se va tan atrás en la historia? Y ella dio una respuesta muy interesante. Dijo que estaba buscando en la historia a alguien que pudiera ser el reflejo del hombre de hoy, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo vive. Ella dijo, tenía que buscar a un hombre que estuviera cuando los dioses ya habían muerto y Jesucristo todavía no había nacido. Es decir, un hombre sin ningún fundamento, sin ningún sostén espiritual. Y ella creía que Adriano, que reniega de sus dioses, pero que está antes de Jesucristo, muestra justamente la crisis que está viviendo el hombre el día de hoy. Ya en la década del 70, el director de cine Federico Fellini, a fin de reflejar a la sociedad en sus películas, eligió como personaje a un tal Satiricón de Petronio, una imagen de decadencia, de verdadera idolatría al pecado. Y eso, según Fellini, es lo que mejor reflejaba al hombre de su época. Años 70, que era en parte el inicio de la gran decadencia que estamos viendo el día de hoy. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué hacer frente a esta sociedad? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer frente al mundo que tenemos hoy? Creo que el mensaje de Jeremías es uno de los más pertinentes a este momento. Es el mensaje del pueblo de Dios cautivo en Babilonia a la llegada al cautiverio. Hasta ese momento el hombre judío había tenido organizado el culto, tenía su templo, iba al templo y podía adorar a Dios en el templo. Todo estaba dentro de su cultura. Toda la gente a su alrededor pensaba de la misma manera. Pero fue trasladado a Babilonia y Babilonia es otro mundo. Es el imperio pagano por excelencia, es el imperio gobernado por la idolatría, es el imperio entregado a la inmoralidad. Y yo siento que este cuadro nos representa. Hemos salido de un mundo y hemos entrado a otro, pero este mundo es como Babilonia, un imperio pagano, decadente, gobernado por la idolatría y entregado a la inmoralidad. Y ellos, los judíos, se plantearon lo mismo que nos planteamos nosotros el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No somos caldeos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y creo que hay que rescatar esto que predicaban nuestros padres, de lo que significa ser extranjeros y peregrinos en la tierra y que por desgracia se ha ido perdiendo de nuestros púlpitos. Enseñar que un cristiano es un extranjero y un peregrino porque su patria no está acá abajo, está arriba. Aquí solo está de paso. Son extranjeros y peregrinos y van a estar 70 años en aquel lugar, dice Jeremías. Y dice el verso 10, ustedes van a estar 70 años allí, lo que implica que están en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio de la inmoralidad, pero están solamente de paso. Ahora, 70 años es más que una generación. ¿Qué tienen que hacer ellos durante esos 70 años? Creo que tienen varios caminos y el primero de ellos es encerrarse en la escatología. Y cuando yo hablo escatología, estoy hablando de aquellas cosas que van a ocurrir en el futuro según la Escritura. Decir, bueno, aquí son 70 años más, nos vamos después, entonces esperemos que transcurran estos años como diciendo, bueno, y el Señor viene. Como cuando alguien dice tendremos que esperar, aguantar, soportar, el Señor vendrá. Y es toda la respuesta que dan. Y es interesante esto porque es un síntoma también de la iglesia. Por supuesto que la escatología es importante y es la base de nuestra esperanza.
Pero muchos se amparan en la escatología pensando que no hay nada que hacer excepto esperar que el Señor venga nuevamente. Entonces hay que discutir cómo van a ser los sucesos y metido en la escatología se crea algo así como una ciencia ficción evangélica. Los judíos podían decir, bueno, cuando nos vayamos crearemos un mundo mejor, nos espera nuestra tierra nuevamente. Es decir, el refugio escatológico. Algo bueno va a ocurrir en el futuro según la profecía, así que esperemos. Entonces podían crear una torre de cristal y aislarse de la realidad y convertirse en místicos. Pero ahí es donde aparece la palabra del profeta Jeremías diciendo, no, no se dejen vencer por el desánimo, no entren en ninguna postura extrema, no tengan actitudes antisociales porque están en una sociedad pagana, construyan casas, establezcanse, planten árboles frutales y coman de sus frutos, cásense, tengan hijos e hijas y que ellos también se casen y tengan hijos, aumenten en número y no disminuyan. Trabajen a favor de la ciudad donde los desterré y pídanme a mí por ella, dice el Señor, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. El profeta les dice, miren, ustedes tienen que ser una influencia decisiva, pero no pueden entrar a la ciudad con una actitud meramente destructiva. Ustedes tienen que construir algo, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman frutos de ese huerto, cásense, engendren hijos, influencien para que reine la paz. Me imagino que cuando los caldeos vieron a este pueblo que habían llevado cautivo, si es que hicieron caso a las palabras del profeta y vieron a este pueblo levantarse y edificar casas y plantar viñas, se habrían quedado asombrados, porque lo que esperaban de ellos era que se deprimieran, esperaban amargura, esperaban que se encerraran en sí mismos o que se levantaran en rebeldía, pero no. Por el contrario, se encontraron con gente que estaba sembrando una semilla de esperanza, una semilla de paz, justo en medio de la idolatría. Ellos estaban colaborando con la paz. Y creo que debemos clarificar nuestra relación con el mundo, que es muy importante tenerla. Creo que tenemos que diferenciar lo que es el mundo de la sociedad, aunque a veces se use los términos indistintamente. Nosotros formamos parte de la sociedad. La iglesia forma parte de la sociedad. Ustedes y yo formamos parte de la sociedad. Y es verdad que somos ciudadanos del cielo, pero mientras estamos aquí en la tierra, formamos parte de la sociedad humana en la que estamos ubicados. La ciudad donde vivimos, nosotros formamos parte de esa comunidad, de esa sociedad, no la podemos evitar. Y tenemos el deber de amar a las personas que habitan allí, porque Jesús nos enseñó eso. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué se refiere cuando habla del mundo? A la sociedad humana. Tenemos que amar a la gente de esta sociedad y hacerlo a pesar de lo que son, a pesar de que su vida, su conducta pudieran resultarnos negativa, eventualmente repulsiva. Los cristianos vemos a las multitudes y tenemos que sentir compasión por ellas, porque eso fue lo que sintió Jesús cuando vio a las gentes. Se compadeció de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Hoy nosotros tenemos que mirar al mundo decadente y todo y sentir compasión por la multitud y decir, son como ovejas que no tienen pastor. No saben a dónde van. Van corriendo al infierno sin darse cuenta. Están yendo a la perdición eterna y sin embargo lucen alegres. Y eso debe provocar en nosotros compasión. Hay que despertar en el pueblo de Dios la compasión. Tenemos que vivir en la sociedad, pero no tenemos que participar del sistema de esta sociedad. Nosotros tenemos otra escala de valores. Estimamos al hombre por lo que es, creación e imagen de Dios, no por lo que tiene.
Y esto es un cambio en la escala de valores, porque hoy por hoy el hombre vale por lo que tiene, no por lo que es. Se ha trastocado el valor humano. Nosotros los cristianos seguimos valorando al hombre por lo que es. Es decir, tenemos otra escala de valores, otra visión, otra cosmovisión. Estamos viendo desde otra perspectiva las cosas. ¿Por qué? Porque los cristianos no vemos las cosas a corto plazo, sino a largo plazo. Tenemos visión de eternidad. No vemos solamente lo contingente, vemos también lo trascendente. Tertuliano de Cartago fue un gran apologista de la iglesia y es interesante cómo él interactuaba con el imperio romano, cómo argumenta frente al paganismo. Y uno de los argumentos más notables es cuando explica por qué los cristianos no iban al teatro romano. Y dice, no es que no vamos porque estemos despreciando el teatro, sino que no vamos porque ustedes tratan temas inmorales y proponen inmoralidad. Es decir, no les condena el medio, sino la forma en que lo usan. No es todo lo que ustedes hacen está mal, sino ustedes tienen un buen elemento, pero lo usan mal. Si lo usaran bien, nosotros también participaríamos. Defiende a los cristianos con una tremenda sabiduría, con la sabiduría de quien no se ha vuelto antisocial por creer en Cristo, no con la de un crítico acérrimo de las cosas, sino de quien sabe discernir, aceptar lo que debe ser aceptado y rechazar lo que debe ser rechazado. Vivimos en un mundo donde hay cizaña sembrada por el enemigo y no es nuestra misión quitar la cizaña. Esto fue lo que nos enseñó Jesús. Nuestra misión en esta sociedad es ser la buena semilla. Escúchelo bien. Es notable lo que presenta Mateo 13, porque contiene dos parábolas, las cuales Jesús explica. La del sembrador y la parábola de la cizaña. Y sobre la parábola del sembrador dice que la semilla es la palabra de Dios, pero en la segunda dice que las semillas son los hijos de Dios. Y estas dos parábolas van juntas. Es recomendable leerlas juntas, porque forman las dos caras de una misma moneda. Aquel que recibe la semilla de la palabra de Dios se tiene que convertir en la buena semilla ante la sociedad. Jesús está relacionando lo que es la recepción de la palabra con la acción de la palabra en su vida. El que recibe la palabra y es buena tierra se convierte en buena semilla en la sociedad. Lo que Jesús propone es que no salgamos a sacar la maleza, sino convertirnos en buena semilla en medio de esta sociedad. Los cristianos de la iglesia primitiva eran una minoría. 120 bajaron del aposento alto. Luego se convirtieron 3.000, pero seguían siendo minoría. Después se convirtieron 5.000 más, pero aún eran minoría. Pero es notable cómo ellos buscaron, siendo minoría, una presencia en la ciudad. Porque, ¿dónde se reunían? Se reunían en el templo de Jerusalén. Estaban en la capital de la nación y ninguno de ellos era de allí. Eran galileos. ¿Se acuerdan cuando los ángeles le dicen varones galileos porque estáis mirando al cielo? Lo natural hubiese sido que los 120 se hubiesen ido, pero Jesús le dijo, no, quédense acá hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y se quedaron. Y vino el Espíritu Santo. Y los discípulos no solo estaban en Jerusalén, quizás escondidos en alguna montaña por ahí, no. Ellos se fueron a reunir al templo de Jerusalén y perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, todos los podían ver, estaban presentes allí. Pedro y Juan subieron al templo a orar y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros en el pueblo y estaban todos juntos. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón, en el templo. Si usted tuviera a la mano un mapa de la vieja Jerusalén y ubica el lugar del templo, usted se va a dar cuenta que ellos estaban en el centro de la comunidad, no en la marginalidad, no en los costados, sino en el mismo centro, mostrando lo que eran. Y allí en el templo, todos los que pasaban veían la vida de ellos, la relación que había entre ellos, cómo cuidaban a sus hijos, cómo estaban con su familia, es decir, estaban expuestos a una gran vitrina. Y estaban allí determinadamente porque eran vidas que podían verse, eran testimonios vivientes,
hombres comprometidos con el Evangelio de Cristo. La gente podía retenerse y no acercarse a ellos, pero no podían dejar de admirar el amor que tenían los unos por los otros, la probidad con la que vivían. Eran la buena semilla en el templo y allí contrastaban la vida de aquellos primeros cristianos con la vida de los sacerdotes que estafaban a los fieles y con la vida de los comerciantes que explotaban a la gente y con todos los que se reunían en aquel lugar. Eran cristianos que eran buena semilla y estaban allí, en el centro de la sociedad. Y cuando Pablo inicia su gran obra misionera, va a las grandes ciudades, a los grandes centros urbanos, como diciendo, los cristianos queremos y tenemos que estar presentes. Por desgracia, en el siglo III empezaron las tergiversaciones. Por ahí aparecieron los llamados monjes del desierto, también conocidos como los anacoretas. Según querían tener un mejor contacto con Dios, entonces se iban de la sociedad viviendo en completa soledad. Era como si se sintieran incompatibles con la sociedad. Decían, uno no puede ser santo en el mundo, tiene que serlo fuera de él, tomando la palabra mundo como sociedad. Ese era el mensaje que daban ellos. Y yo no critico el deseo de comunión con Dios, pero creo que el método no cumple con el propósito de Jesucristo. Porque fíjese, la palabra anacoreta quiere decir fugitivo y la palabra monje quiere decir solitario. Cuando Jesús hace su oración sacerdotal, Él dice, están en el mundo, los he enviado al mundo, no ruego que los quites del mundo. ¿Qué está diciendo? Que están en la sociedad. No ruego que los quites de allí, que estén allí, que no huyan, que no sientan que hay una disyuntiva, que sean cristianos dentro de la sociedad. Entonces estamos allí. ¿Y qué debemos hacer? Seguir allí, marcar presencia después. Acá es donde encontramos al punto más álgido, porque al estar en el mundo no solo influenciamos, sino que también recibimos influencias. Y el dilema de hoy es, ¿influenciamos o somos influenciados por la sociedad? Cuando vive dentro de la sociedad se le produce una lucha, la lucha de las influencias. Estoy en una sociedad trivial, superficial, hecha de rituales, con personas que no miran más que el presente, sin contenidos éticos ni espirituales. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? O nosotros influenciamos a la sociedad, o ella termina influenciando a nosotros. Y esto no se puede evitar. Y el problema que siempre ha tenido la iglesia es que la mayor parte del tiempo ha absorbido como una esponja la cultura en que se encuentra y ha ido perdiendo su propia identidad. En la cultura greco-romana, no bien se abrió la puerta de la legalidad a la iglesia, inmediatamente aceptó el sistema jerárquico del imperio. Y uno puede ver en la historia la organización que tuvo la iglesia con Constantino y compañía. Es una copia de la forma en que estaban organizados el imperio romano. La iglesia perdió con ese sistema de gobierno vertical. Lo que era la acción en libertad del Espíritu Santo, ahora se centralizó en una cabeza, que era precisamente lo que quería Roma. Tener a alguien a quien manejar y de ese modo manipular al pueblo de Dios. Esto desgraciadamente se ha ido repitiendo en la historia. Durante la Edad Media la iglesia se hizo feudal. Los cristianos se hicieron feudales, adoptaban las creencias que podían beneficiarlos materialmente. Y mucho del paganismo que se metió dentro de la iglesia cristiana tiene que ver con eso, con ese sincretismo, dejar que la cultura penetre dentro de la iglesia. Luego, con el sistema capitalista, se aburguesó la iglesia y su discurso era: los pobres son pobres por voluntad de Dios, punto. Llegó a defender hasta la esclavitud. Hicieron una teología de la esclavitud. Bendijeron a Luis XIV en su absolutismo, porque él decía: el Estado soy yo. Y la iglesia, con tal de obtener algún beneficio, le dio la bendición a Luis XIV. Después, cuando cambió el régimen político, entonces le dio la bendición a Napoleón. Durante el nazismo, ni se imagina usted cuántos cristianos adhirieron a Hitler. Iglesias enteras apoyaron al régimen nazi con todas sus propuestas, hasta que Hitler dijo que los pastores debían pertenecer a la raza aria, que debían ser alemanes puros.
Este es un problema que se ha sostenido en la historia. ¿Nos servirá de algo esto a nosotros? Estamos dentro de una cultura y la cultura quiere influenciar sobre nosotros. Por desgracia, el pueblo de Dios ha dado muestras de ser muy influenciable y esto ha sido terrible. La influencia del Imperio Romano sobre la Iglesia necesitó de la reforma religiosa del siglo XVI con mucha fuerza y con mucha sangre derramada para poder revertirlo. Tenemos que aprender de la historia. Dios le dio una clave a Jeremías de cómo manejarse en la sociedad. Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es uno de los textos que deberían estar puestos con letras grandes en la entrada de cada iglesia. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está pasando algo parecido a lo que sucedió en el pasado. Verticalidad en la iglesia nuevamente, puestos de poder. ¿Por qué? Porque en vez de ir a la palabra de Dios, estamos escuchando demasiadas voces que provienen de los países más poderosos, imperialistas, que es donde se gestan estas teologías. Cuidado, esto no es endémico de América Latina y no es extraño suponer que hubiese una intencionalidad política detrás de esto. Si usted no me cree, vaya a la historia y compruebe. Y se dará cuenta que muchas veces la intencionalidad política define muchas de las cosas que suceden en América Latina. Si sacamos eso de allá y luego lo trasladamos acá, es decir, copiamos métodos, copiamos sistemas organizativos gestados en sociedades decadentes y como iglesia evangélica y protestantes, estamos en vías de una jerarquización mundial. Escúcheme bien esto. Todo ha partido por poner cabezas en cada territorio. A ver si en un tiempo más aparece el primer papa de la iglesia evangélica. Tenga cuidado con esto. Porque se sentían culpables los que tenían mucho dinero en los países del norte. Entonces crearon una teología. La teología llamada teología de la prosperidad. Y tal cual llegó a América Latina. Una teología culposa y adaptable nacida en el seno del capitalismo. Dicen, ustedes tienen un padre rico, ¿por qué van a ser pobres? Sin embargo, dice la Biblia que Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. ¿Lo recuerda usted? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Pero esto se ha ido borrando, cuidado. Detrás de esta doctrina hay intencionalidad política, intereses económicos, piénselo. Hay un cristianismo que es el cristianismo bíblico. Nace de la santa palabra de Dios. Hay algo que Kierkegaard, un pensador cristiano, llamaba en el siglo XIX la cristiandad. Y decía que los cristianos son bíblicos o forman parte de la cristiandad. Es decir, él distinguía entre cristianos y cristiandad. Cristiano es el que cree en la palabra de Dios. Cristiandad es el que se está manejando por métodos humanos y usa a Cristo como pretexto. Decía, nuestro cristianismo de la cristiandad destierra el escándalo, la paradoja, lo directo, la felicidad. En otras palabras, desnaturaliza el cristianismo y hace de él algo diferente de lo que dice el Nuevo Testamento. Lo transforma exactamente en lo contrario. Este es el cristianismo de la cristiandad, según Kierkegaard. En el cristianismo de la cristiandad, la cruz ha quedado reducida a un simple juguetito. Qué duro es esto, ¿no? Es duro pensar esto de la cruz, pero ocurre, está ocurriendo. En todas las épocas, sin embargo, siempre Dios tuvo un remanente fiel. Siempre hubo alguien que mantuvo su lealtad a Cristo. Siempre hubo alguien que dijo no, contra todo y todos, pero dijo no. Hubo quienes fueron incondicionales de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces, como el mártir alemán Bonhoeffer, tuvieron que pagar con la vida el levantarse contra el sistema que no era un sistema cristiano. Creo que la disyuntiva que tenemos hoy es que vivimos en una sociedad líquida, o sea, nada sólido, nada con forma definida y corremos el riesgo de licuar también nuestra fe. Se puede ver cómo la fe se ablanda en el cristianismo de hoy. La iglesia se está convirtiendo en algo líquido, carente de solidez, permeable a las influencias, cambiante. Cada 3 meses tenemos una moda eclesiástica distinta, influenciados todo el tiempo. La iglesia ha entrado a un tiempo de claudicación. El Señor actúa en un mundo tan complicado como el nuestro
y se acercó a la gente. Estaba tanto al lado del poderoso como del marginado. No tenía problema al respecto. No tenía componendas políticas ni sociales. Cuando llega al final de su carrera y enfrenta al pueblo públicamente, Jesús dice: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Yo estuve con ustedes, pero no me acomodé, no me volví líquido, no me rendí ante el dinero de Zaqueo, ni hice demagogia con Bartimeo. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Esto se llama integridad. Integridad en medio de una sociedad licuada, sin solidez. Y Jesús es el que nos habló a nosotros y dice que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. En otras palabras, no se vayan del mundo. La sal tiene que estar presente en la tierra. La luz tiene que estar presente en el mundo. Y gracias a Dios que es así. No metan la luz debajo del almud. No la escondan, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se escapen, no sean como los esenios que se arman allá, una comunidad alejada de todo para vivir en santidad. No sean como los anacoretas, como los ermitaños, como los monjes del desierto, no, participen. Y en segundo lugar, Jesús dice: no actúen con violencia, sean sal y luz de la tierra, pero no actúen con violencia, porque todo el que tome espada, a espada también perecerá. El reino del Señor no es de este mundo. Jacques Ellul, un teólogo católico, analiza los problemas de la religión católica y dice: no solo ha sido un problema que hayamos querido tener incidencia en el poder, sino que también nos equivocamos cuando pensábamos que necesitábamos a príncipes cristianos en el poder. Es el análisis de un teólogo católico sobre su propia realidad. Está diciendo: nos equivocamos, aprendamos de la historia, no cometamos el mismo error. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores saldrían a pelear, pero mi reino no es de este mundo. No actúa por violencia ni por fuerza, ni buscando el poder. No seamos petulantes, no confundamos la santidad con la santurronería. No seamos como los fariseos, censores hipócritas de la sociedad, rechazada justamente por su arrogancia. Metido en su torre de cristal, donde criticaban todas las cosas y no hacían ninguna propuesta. Jesús dice: ejerzan una influencia transformadora. Lo único que debemos tratar es no desvanecernos, no sucumbir a la otra influencia, porque cuando estamos en comunión con el Señor, cuando nuestra vida espiritual está lozana, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, entonces soy sal y soy luz de la tierra.